¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir. Capítulo 11. No mires, 11. La misión del guión se ha construido con éxito. En el momento en que Dreamweaver abrió los ojos, una luz intensa y cegadora le hizo darse cuenta instantáneamente de que había entrado en el llamado guión. Entrecerrando los ojos para adaptarse al brillo repentino, invocó silenciosamente el panel de la misión en su mente. Tal como lo deseaba, un panel azul semitransparente se materializó ante sus ojos. Misión del guión: el camino hacia una Uma Musume de primera clase. Y objetivo principal: gana una carrera de la Triple Corona y conviértete en una Uma Musume de primera clase. Recompensas: 7000 SP y pase de etapa por uno más pergamino de despertar de habilidad. 2 objetivos de la fase. Gana cualquier carrera G3. Recompensas: 1000 SP y gafas de detección de potencial. Gana cualquier carrera G2. Recompensas: 3000 SP y herraduras que ajustan la gravedad 2. Nota: este mundo de guión es un escenario de crecimiento. El anfitrión comenzará desde cero para mejorar sus atributos. Al completar la misión principal, 2 de las recompensas podrían regresar al mundo real. Empezar desde cero antes de que Dreamweaver pudiera procesar por completo la información del panel de la misión, un dolor agudo la atravesó la cabeza, y los recuerdos de este guión inundaron su mente como un resorte. Varios minutos después, recuperó gradualmente la conciencia en medio del torrente de recuerdos, inconscientemente cubriéndose la cara con una mano. Al mirar sus manos infantiles, Dreamweaver murmuró para sí misma, empezando desde cero, Tras renacer como Uma Musume, nunca había sentido esa pasión innata por las carreras. Saltar a la pista siempre había sido más por no decepcionar las expectativas de su madre que por otra cosa. Por eso, Dreamweaver no se había fijado grandes metas desde el inicio, ni había entrenado desde joven. Su plan inicial era simplemente usar la ventaja de su renacimiento para ingresar a una buena universidad y conseguir un trabajo decente. Pero el destino tenía otros planes. La repentina y grave enfermedad de su madre y las abrumadoras facturas del hospital hicieron añicos sus cálculos. Renunció a su plaza en la prestigiosa escuela secundaria en la que la habían aceptado y, tras 2 meses de intenso entrenamiento de verano, apenas logró pasar la prueba de acceso a la Academia Trasen. Si realmente pudiera empezar desde cero ahora, ¿hasta dónde podría llegar? Dreamweaver se sumergió instintivamente en sus pensamientos. Las Uma Musume entran en un periodo llamado maduración, una fase en la que, a cierta edad, sus habilidades evolucionan drásticamente. Solo logró ingresar a la Academia Trasen después de 2 meses de entrenamiento de verano gracias al inicio de su maduración. Pero eso no significaba que entrenar antes de la maduración fuera inútil. De lo contrario, ¿cómo podían esas famosas familias de corredores producir tantos talentos de forma constante? Incluso con excelentes dones innatos, sin entrenamiento desde una edad temprana, el potencial no podría transformarse en verdadera gloria. Por supuesto, en la pista había Uma Musume que podían liderar el grupo incluso sin entrenamiento infantil. Pero Dreamweaver no se consideraba una de esas genias. Por eso, para ella, el periodo de entrenamiento previo a la maduración era aún más valioso. Habiendo vivido 2 vidas, Dreamweaver comprendía mejor que nadie que el tiempo siempre escasea. Decidido, empezaría a elaborar un plan de entrenamiento de inmediato. Impulsada por la determinación, Dreamweaver se puso de pie de un salto, empujando su silla y escritorio con un fuerte chirrido. Se oyeron algunas exclamaciones de sorpresa a su alrededor. Tejedora de sueños, no podemos andar así en clase, ¿vale? En la pizarra,
Una joven profesora sonrió con impotencia y le hizo una seña. Solo entonces, sacada de sus pensamientos, Dreamweaver finalmente observó su entorno. Miró a su alrededor. Además de la maestra en la pizarra, el aula estaba llena de niños pequeños que la miraban con asombro. Empezó a sudar. Tejedora de sueños, la primaria es diferente al jardín de niños. Sabes, todos necesitan sentarse bien en sus sillas durante las clases. Al ver a Dreamweaver sin palabras, la joven maestra no pareció enojada en absoluto, solo resignada, hablándole en un tono suave y persuasivo destinado a niños pequeños. Ante esto, Dreamweaver, ahora sudando a mares, desvió su mirada aturdida hacia la pizarra. Allí estaban escritos con elegante tiza unos cuantos caracteres grandes. Escuela primaria afiliada a Trasen, orientación de primer grado. Tejedora de sueños, 6 años. Estudiante de primer grado. Después de eso, Dreamweaver volvió a colocar su escritorio y silla en su sitio sin hacer ruido y se sentó rígida, con la mirada perdida en la maestra frente al pizarrón. Incluso después de que la maestra aplaudiera para despedir a la clase, permaneció inmóvil, incapaz de reaccionar. Sentada en medio de los ruidosos estudiantes de primaria, su mente era un lío enredado. Solo había considerado la posibilidad de empezar a entrenar desde cero, pero olvidó comprobar su edad real. Como se suponía que una Uma Musume de primer grado entrenaría a Dreamweaver, no tenía ni idea, lo que explicaba su estado de congelación mental actual. Sin embargo, su confusión pronto fue interrumpida por una voz fuerte, aunque todavía innegablemente infantil. «Oh, mi hermanita tonta, ¿qué tal te va la primaria? ¿Te gustaría que tu hermana mayor, la mejor de la clase, te la enseñara?» Al escuchar la voz, Dreamweaver giró la cabeza rígidamente. Ante ella se encontraba una noble y elegante Uma Musume de larga cabellera castaña. Sus orejas, adornadas con cintas azul zafiro, se movían con entusiasmo y gracia en el aire. O así lo habría parecido si no fuese también un estudiante de primaria. Lo que estaba frente a Dreamweaver era solo una pequeña estudiante de primaria riendo con un exagerado jo. Más extraño aún, estaba rodeada por un grupo de otros niños pequeños que se aferraban a ella. Aunque Dreamweaver había aceptado los recuerdos del guión, por mucho que no quisiera admitirlo, esta pequeña niña era de hecho su hermana mayor. Rei Alo. Actualmente inscrita en la escuela primaria afiliada a Trasen, presidenta de la clase 2A1. Dreamweaver abrió la boca, intentando decir algo, pero no pudo formar ninguna palabra. Incluso con 2 vidas en su haber, todavía no había aprendido a hablarle a su hermana, que también era un estudiante de primaria pero actuaba como si tuviera un complejo de Chunibyo, como una hermana menor. En serio, eso es algo que se puede aprender en 2 vidas. Frustrada por su falta de palabras, incluso se sintió molesta consigo misma por haberlo pensado demasiado. Al ver cómo las mejillas de la tejedora de sueños se ruborizaban y su boquita se abría y cerraba sin emitir sonido alguno, Rei Alo pareció malinterpretarlo. Con un gesto, despidió a los aduladores que la rodeaban. Con las manos en las caderas y la cabeza en alto, Rei Alo miró a su hermana con entusiasmo. «Te abrumó demasiado la popularidad de mi hermana mayor, pues no se puede evitar al fin y al cabo, soy una delegada de primera clase». Mientras hablaba, tomó la mano de Dreamweaver. «Pero no te preocupes, no se llevarán a tu hermana mayor. Porque yo también soy una hermana mayor de primera». Golpeándose el pecho con orgullo, Rei Alo levantó a Dreamweaver de su asiento. «Ahora, deja que tu hermana mayor te presente el mundo de la escuela primaria». Capítulo 12. No mires, 12. Esta es la enfermería. Dentro de la puerta abierta, una amable hermana mayor con bata blanca sonrió y saludó a Dreamweaver y a Ken-Helo. Pero antes de que Dreamweaver pudiera responder, Ken-Helo ya la estaba arrastrando, corriendo por el pasillo nuevamente. «Esta es la oficina de profesores». Junto a la ventana abierta,
Una profesora novata que revisaba los planes de clase le dedicó una sonrisa impotente al pequeño y peculiar alborotador de su clase. Justo cuando Dreamweaver estaba a punto de explicar su hazaña heroica anterior, Qianghelo la alejó, y salieron corriendo del edificio de la escuela. Este es el patio de recreo. En el patio iluminado por el sol, un grupo de niños de primaria que corrían se giraron al escuchar la brillante voz de Qianghelo, mirándolo con expresión perpleja. Dreamweaver quería detenerse y mirar el patio. Después de todo, entrenaría allí durante los próximos 6 años, pero antes de que pudiera terminar, el viento fuerte le arrebató las palabras. Y este es un sendero completamente ordinario y misterioso que es extrañamente popular sin razón alguna. Qianghelo arrastró a Dreamweaver hasta un punto cercano a la pared del edificio escolar. Fiel a sus palabras, era solo un sendero estrecho y común, no más de 10 metros de largo, lo suficientemente ancho para 3 personas juntas. La luz del sol ni siquiera llegaba allí, era solo un pequeño callejón a la sombra del edificio. Dreamweaver no tuvo tiempo de explicarle a su hermana mayor de primaria por qué este lugar era tan popular. Comprender algo así era demasiado para una niña de segundo grado como Qianghelo. Tal vez para quinto grado, lo entendería de forma natural. De todos modos, tras esta larga gira, Dreamweaver finalmente logró hablar. Hermana mayor, ya he tenido suficiente. Dreamweaver, una estudiante de primaria, estaba completamente sin aliento tras ser arrastrada casi por todo el campus. Mientras tanto, Qianghelo, también un niño, seguía lleno de energía. Inclinó la cabeza y dijo: En serio, qué pena, todavía tengo un montón de lugares completamente normales pero extrañamente populares para mostrarte. ¿Qué tan extendidos están los rumores en la primaria? En mi época, no encontré un lugar así hasta quinto grado, y solo porque me alejé durante educación física. Apoyada contra la pared, jadeando, Dreamweaver se enfureció en silencio con aquellos niños mayores que habían estado hablando donde no debían. Bueno, pero supongo que aquí también está bien. Qianghelo miró a su alrededor y, después de asegurarse de que no hubiera nadie más cerca, habló como si hubiera tomado una decisión sobre algo. Al oír el tono repentinamente vacilante de Qianghelo y notar el leve rubor en sus mejillas, Dreamweaver sintió un escalofrío. Retrocedió lentamente hacia la pared, buscando frenéticamente en los recuerdos de este guión. En el guión, la madre de Qianghelo, Dancing Brave, la había encontrado y adoptado, y pasaba los siguientes 6 años creciendo junto a Qianghelo, que era solo un año mayor. Dreamweaver examinó desesperadamente esos 6 años de recuerdos, tratando de encontrar alguna pista que explicara lo que estaba sucediendo ahora, pero todo lo que recordaba era la misma risa traviesa y elitista reproduciéndose una y otra vez como un disco rayado. Siempre fue así, incluso cuando era niño. Dreamweaver cerró los ojos con desesperación. 2 vidas no bastaban para ampliar los horizontes. El aire se hizo denso y cada segundo se hacía insoportablemente largo. Justo cuando la imaginación de Dreamweaver estaba a punto de alcanzar el límite, Qianghelo habló. Su tono era una mezcla de emoción y nerviosismo. Ya puedes abrir los ojos. Al oír eso, Dreamweaver abrió los ojos con aprensión. Lo que apareció ante ella fue una cinta roja. Qianghelo sostenía la cinta con una mano, mientras con la otra se aferraba nerviosamente a su falda. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor, como si evitara deliberadamente la mirada de Dreamweaver. Es un regalo. ¿No te gusta? Dreamweaver tomó la cinta, atónita. Al contemplar ese familiar tono rojo en su mano, preguntó instintivamente: ¿por qué? Al oír eso, la voz de Qianghelo se volvió aún más vacilante, y el rubor en su rostro se extendió más. Pero ella se animó y dijo: Antes, cuando pasamos por el escaparate de la tienda de accesorios, me di cuenta de que no podías dejar de mirar esa cinta roja. Así que usé mi dinero ahorrado para comprarla.
Quería dártela como un regalo para celebrar tu entrada al colegio. En ese momento, los recuerdos del guión se sintieron reales de repente. Al mirar la cinta roja en sus manos, Dreamweaver se dio cuenta de que la ella del guión también era ella misma. Eran sus propios recuerdos. No se trataba simplemente de un fondo para un guión, era algo que realmente había sucedido. Una línea de mundo cambiada, Mientras reflexionaba sobre el término, Dreamweaver ató hábilmente la cinta roja en una coleta alta. Luego, señalando la cinta azul atada alrededor de las orejas de caballo de Ken Hello, dijo con una sonrisa: «Me gusta mucho. Y combina con tu lazo, hermanita». Al oír eso, el nerviosismo de Ken Hello desapareció. Al ver cuánto le gustaba a Dreamweaver su regalo, se puso una mano en la cadera y la otra en la cara, exclamando con entusiasmo: «¡Oh! Por supuesto, después de todo, yo soy una hermana mayor de élite». Antes de que Ken Hello pudiera terminar, Dreamweaver intervino con la segunda mitad. Dreamweaver no pudo evitar reír mientras miraba a su sonrojada hermana mayor de primaria. El rubor en el rostro de Ken Hello se intensificó. Era difícil saber si era por vergüenza o por enojo. Corrió al lado de Dreamweaver, pellizcándole las mejillas y adoptando una expresión fingida de ferocidad. «No robes las líneas de tu hermana mayor». Dreamweaver rió entre dientes, sus palabras arrastradas por el tirón en la mejilla. «No es como si estuviera jugando con algo». Al ver la sonrisa impenitente de Dreamweaver, Ken Hello le dio otro buen pellizco a las mejillas. «HMPH, hermana menor tonta, te perdonaré generosamente. Después de todo, soy una hermana mayor de élite». King Lalo dio unos cuantos pellizcos más antes de detenerse por fin. Quizás fue la imaginación de Dreamweaver, pero la última parte de la frase parecía precipitada. Dreamweaver estaba a punto de burlarse más de él, pero mientras miraba a Ken Hello, que no era mucho más alto que ella, se le ocurrió una idea. «Hermana mayor, tienes una resistencia increíble. Ni siquiera te quedaste sin aliento después de arrastrarme tanto tiempo». Dreamweaver también recordaba vagamente haber oído el nombre de Ken Hello en el mundo real. Parecía ser una Uma Musume excepcional. Como ella misma desconocía cómo debían entrenar los niños de primaria, ¿por qué no intentar entrenar con esta futura estrella mientras aún era niño? Antes de que Dreamweaver pudiera siquiera sugerirlo, Ken Hello hinchó el pecho con orgullo, incapaz de reprimir una sonrisa. Sus ojos brillaban con inconfundible orgullo y alegría. Estaba claramente emocionado de ser admirado por su hermana pequeña. «Entonces déjame llevarte a correr». ¿Quién podría negarse, siendo una hermana mayor tan elitista? Capítulo 13. No mires, 13. Espera, a partir de mañana entrenaré con la pequeña Weaver. Esa noche, tan pronto como Dancing Brave, quien recientemente había empezado a hacerse un nombre en el mundo del diseño, llegó a casa, la repentina emboscada de Ken Hello la tomó por sorpresa antes de que pudiera dejar su bolso. «Porque queremos convertirnos en Uma Musume de primer nivel, como mamá». Tras decir esto, Ken Hello parpadeó, claramente esperando elogios. Al verlo, Dancing Brave solo pudo acariciar la cabeza de su hija y decir: «¡Qué maravilloso!». Luego volvió su mirada hacia Dreamweaver, que estaba detrás de Ken Hello, y dijo: «No hay necesidad de apresurarse. Después de todo, acaban de empezar la primaria. No escuches a tu hermana presumir, solo es más rápida porque es un año mayor que tú. La última vez me pidió que la entrenara, pero perdió la motivación a los pocos días». Conociendo bien a sus hijas, Dancing Brave comprendió que Ken Hello, todavía fácilmente distraída e infantil, no se motivaría de repente sin motivo alguno. Debió ser idea de Dreamweaver. Ignorando el rostro sonrojado y protestante de Ken Hello, le aconsejó gentilmente a Dreamweaver: «Si tu objetivo es convertirte en una Uma Musume de primer nivel, ¿no sería mejor empezar a entrenar cuanto antes?». Ante un razonamiento tan persuasivo, Dreamweaver,
cuya misión en la vida era convertirse en una Uma Musume de primer nivel, no se acobardó ni un ápice. Al ver el brillo obstinado en los ojos de Dreamweaver, Dancing Brave supo que la persuasión no funcionaría con ella. Desde pequeña, Dreamweaver había sido firme, una vez que se fijaba una meta, nunca la cambiaba. Con una sonrisa resignada, Dancing Brave finalmente accedió. Estaba bien. Podía considerarlo ejercicio físico. Qué mejor que ver a sus hijas crecer sanas y fuertes. Pensando en esto, Dancing Brave sacó inmediatamente su teléfono del bolso, planeando llamar a su antiguo entrenador, alguien en quien confiaba para vigilar que no se esforzaran demasiado. Inesperadamente, justo cuando sacó su teléfono, entró una llamada. Al ver el nombre en la pantalla, Dancing Brave respondió de inmediato. Hola, sí, soy el padre de Dreamweaver. Al escuchar la palabra, padre, de la boca de Dancing Brave, Dreamweaver, que estaba cerca, sintió inmediatamente un escalofrío en la columna y supo que algo andaba mal. Frunciendo el ceño, se retiró lentamente detrás de Ken Hello. Tienes que estar bromeando. Nunca me han llamado a la oficina del director en 2 vidas. No puedo permitir que pase ahora. Tal vez fue una avalancha de recuerdos de 6 años o alguna ansiedad instintiva profundamente arraigada, pero en ese momento Dreamweaver olvidó por completo que no tenía ninguna razón real para temer y se movió para escapar. Desafortunadamente, también olvidó lo impotente que era como estudiante de primaria frente a la desventaja de altura. Con una mirada aguda, Dancing Brave colgó la llamada de inmediato y extendió una mano imparable hacia Dreamweaver. Al no ver forma de esquivarla, Dreamweaver solo pudo cerrar los ojos y esperar lo inevitable. Pero para su sorpresa, cuando la mano tocó su cabeza, lo que recibió no fue una aniquilación instantánea, sino un comentario ligeramente resignado pero cariñoso. En realidad, todavía eres solo un niño. Allí parada, estupefacta, con el cabello despeinado, Dreamweaver finalmente recordó, ahora era solo un estudiante de primer grado. La casa de Halo estaba tan cálida y acogedora como siempre. Ganador de hoy, desconocido. Perdedor, el profesor novato, inquieto por la repentina interrupción de la llamada. Al día siguiente, la suave luz del amanecer se derramó sobre las calles, y la luz del sol se filtró a través de la mosquitera sobre el rostro dormido de Dreamweaver. Tras haber soportado pesadas cargas durante tanto tiempo, finalmente disfrutaba de un sueño tranquilo y profundo al entrar en este mundo de cuentos. Golpear. Un fuerte ruido repentino la despertó sobresaltada. Antes de que pudiera abrir los ojos, esa voz familiar y enérgica llegó a sus oídos. Una Uma Musume de primer nivel tiene que hacer carreras matutinas, por supuesto. Mientras que Hello hablaba, la fina manta que cubría a Dreamweaver fue apartada, y unas cálidas manitas la sacaron de la cama sin contemplaciones. Apenas había abierto los ojos cuando Ken Hello la sacó de la habitación sin darle la oportunidad de hablar. Clip clop, solo cuando estaban casi abajo, Dreamweaver, aprovechando la experiencia de ayer, finalmente logró pronunciar las palabras atrapadas en su corazón. Al menos déjame cambiarme el pijama primero. Con todo este alboroto, Dancing Brave, que se había quedado despierta hasta tarde terminando sus bocetos, también se despertó. Con ojeras, se acercó a sus hijas con un aura intimidante y les dio a cada una un ligero golpe en la cabeza. Bajo la presión de su madre, el exaltado Ken Hello finalmente se calmó. Ella y Dreamweaver se pusieron su ropa y zapatos deportivos en silencio bajo la atenta mirada de Dancing Brave, tomaron sus botellas de agua y llaves, y cerraron la puerta con cuidado. Sin hacer ruido. Afuera, Ken Hello y Dreamweaver se miraron y, por alguna razón, de repente estallaron en carcajadas. Dancing Brave salió al balcón, los observó por un rato con una sonrisa, luego bostezó y regresó a su habitación. Las calles de la mañana estaban completamente en silencio, como si todos en el mundo hubieran desaparecido, dejando solo a Ken Hello y Dreamweaver. Pero ninguno de los dos le prestó atención. Liberado de la presión de su madre,
Ken-helo recuperó la energía y parloteó con entusiasmo, mientras que Dreamweaver esperaba en silencio las sorpresas que su hermana, ya famosa en el mundo real, le tenía reservadas. Ejem. Ken-helo se dio la vuelta, posando como un entrenador, y levantó un dedo mientras le decía a Dreamweaver: una Uma Musume de primer nivel tiene que ver Los Ángeles a las 4 de la mañana, ya sabes. Son las 5 de la mañana y estamos en Tokio, ¿sabes? Atrapada en su mentira, Ken-helo se sonrojó e insistió: no le respondas a tu entrenadora de primera de todos modos, empecemos a correr, el primero que llegue al final gana. Desafortunadamente, antes de que Ken-helo pudiera escapar bajo este pretexto, Dreamweaver la agarró del hombro. No deberíamos calentar y estirar antes de entrenar. Ante la mirada penetrante de Dreamweaver, Ken-helo solo pudo mirar a su alrededor y murmurar vagamente: de verdad, sí, sí. Pero antes de que pudiera disimular con gestos poco entusiastas, Dreamweaver la agarró de nuevo y le dirigió una mirada profunda y escrutadora. Hermana mayor, no sabes entrenar bien, ¿verdad? Sonrojándose, Ken-helo, quien impulsivamente había asumido esta gran responsabilidad con la esperanza de impresionar a su hermana pequeña, redobló sus esfuerzos. ¿Cómo es posible si no supiera entrenar? ¿Cómo podría ser más rápida que tú, men? Todo gracias a mi sudor y trabajo duro. Dreamweaver observó su torpe actuación y suspiró por dentro. Es la primera vez que tengo una hermana tan maravillosa como Uma Musume, y ambas estamos en primaria. ¿Cómo es posible que dos cosas tan buenas se hayan combinado así? Después de un largo silencio, Dreamweaver colocó sus manos sobre los hombros de Ken-helo y dijo lentamente: tal vez sea mejor si tomo la iniciativa. Capítulo 14. No mires, 14. Aún faltaban varios años para que pudiera completar la misión principal, y ese tiempo puro y sin cargas era increíblemente valioso para Dreamweaver. No necesitaba preocuparse por gastos médicos ni planear estrategias para derrotar a rivales fuertes en la pista. Solo debía entrenar día tras día en esta vida tranquila, fortaleciéndose discretamente. Eso era suficiente. Al principio, Dancing Brave había considerado pedirle a su antiguo entrenador que las entrenara, pero después de unas cuantas carreras matutinas con sus hijas y de presenciar la guía de Dreamweaver y la intensidad bien medida con Ken-helo, silenciosamente abandonó la idea. Una base de este nivel era suficiente por ahora. En cuanto a técnicas de carrera más sistemáticas, podían esperar hasta ingresar oficialmente a Trasen y recibir un entrenador propio. Para una joven Uma Musume como Ken-helo, estos días eran monótonos. Pero por orgullo y dignidad de hermana mayor, se negó a abandonar el entrenamiento arbitrariamente. Poco a poco, el amor innato por las carreras incrustado en los instintos de cada Uma Musume llevó a Ken-helo a dejar de lado su resistencia y entregarse por completo al entrenamiento. Por supuesto, otra razón de su persistencia era el talento. Ken-helo poseía una habilidad natural mucho mayor que Dreamweaver, ya fuera su físico flexible, su ágil juego de pies o incluso la rapidez con la que superaba sus propios límites, siempre superaba a su hermana. La victoria trae consigo su propia euforia embriagadora. Y para alguien como Ken-helo, que valoraba el orgullo y la dignidad por encima de todo, ganar repetidamente contra Dreamweaver en los entrenamientos le valió la admiración de su hermana menor. Una hermana mayor de primera debía eclipsar a su hermana menor en todos los aspectos. Solo así podía ser su guía. Era cuestión de sentido común, o eso creía Ken-helo. Si se tratara de cualquier otra persona, podría haberse vuelto insegura bajo el peso de la mentalidad inmadura de Ken-helo, desgastada por pérdidas interminables y evidente falta de talento. Pero Dreamweaver no era así. Para ella, entrenar era solo entrenar. Lo que importaba era la fuerza que desarrollaba con ello, ganar o perder no tenía relevancia. Y la brecha de talento. Ya había experimentado la presión de un verdadero genio aquel día lluvioso en el hipódromo de Tokio. Ante la abrumadora, casi desesperanzada brecha cuando Tokaicho terminó 7 cuerpos delante del resto,
la respuesta de Dreamweaver fue superarla, convirtiéndose en la campeona indiscutible por un margen dominante. Lo que podría haber fomentado una dinámica retorcida entre otras hermanas permaneció perfectamente tranquilo y normal entre Dreamweaver y Kenhelo. Pero nada en este mundo dura para siempre, excepto el cambio mismo. Este capítulo de sus vidas estaba destinado a terminar. El día que Dreamweaver regresó a la Academia Trasen, el lento ritmo del destino entre ellas comenzó a latir de nuevo. Tic-tac. Las manecillas del reloj giraban, los dígitos parpadeaban y el sol de la mañana entraba por la ventana, formando un brillante rayo de luz en el aire. Años de entrenamiento matutino habían perfeccionado el reloj interno de Dreamweaver, despertándola justo antes de que sonara la alarma. Como de costumbre, se deslizó fuera de la cama. Se puso el uniforme de Trasen, ató cuidadosamente la cinta en su cuello y recogió hábilmente su cabello en una cola de caballo. Hoy era su carrera de debut, celebrada en el hipódromo de Tokio. El entorno familiar no le resultó especialmente llamativo, después de todo, estaba cerca. La mayoría de los estudiantes de Trasen corren sus primeras carreras en el hipódromo de Tokio. Tras salir del dormitorio, Dreamweaver caminó directamente más allá de las puertas de la escuela, abordó el tren y pronto se encontró nuevamente en terreno conocido. Miró a su alrededor, encontró a un miembro del personal, le entregó su pase de competidora y le concedieron acceso anticipado al lugar. Aún faltaba algo de tiempo para la carrera. No solo no había espectadores, sino que Dreamweaver era la única competidora presente. Una Uma Musume que aún no había debutado no tenía uniforme de carreras. En el vestuario vacío, Dreamweaver se puso una camiseta deportiva con su número. Una vez lista, salió a la pista. La cálida y suave luz del sol se derramaba sobre la hierba exuberante, y un aroma familiar impregnaba el aire. Al poner un pie en la pista nuevamente, el hipódromo de Tokio, enterrado en sus recuerdos, despertó en ese instante. Pero a diferencia de la opresiva solemnidad de la lluvia, el clima de hoy era despejado y brillante. La dorada luz del sol se aferraba a su piel, envolviéndola en una calidez reconfortante. Al contemplar el cielo azul sorprendentemente claro, Dreamweaver respiró profundamente. Hasta ese momento, no había sentido nada especial en su debut. Fue solo al regresar al hipódromo de Tokio que comprendió realmente su significado. Después de la carrera de debut, podré competir en carreras oficiales. Lo que significa que la misión comienza oficialmente ahora. Entrecerró ligeramente los ojos mientras miraba el suave sol en el cielo. El inicio de la misión marcaba el fin de la vida cotidiana normal. La vida a la que se había acostumbrado durante la última década, todo lo que había experimentado en la casa de Halo, llegaría a su fin con el comienzo de su misión. Y que era solo el final de su fase de entrenamiento, un momento para recuperar fuerzas. Todo esto era parte del guión. Le aguardaban cosas más importantes. Justo cuando emociones complejas comenzaron a agitarse dentro de ella, Dreamweaver cortó fríamente esos pensamientos. Vaya, no esperaba que alguien más estuviera aquí tan temprano. Una voz de chica gritó desde atrás. Dreamweaver se estabilizó, se dio la vuelta y enfrentó a su oponente para la carrera. La Uma Musume frente a ella tenía cabello dorado de longitud media que brillaba bajo la luz del sol, casi como si ella misma se hubiera convertido en parte de esa calidez. Al encontrarse con esos ojos color ámbar púrpura, Dreamweaver asintió levemente. Llegas bastante temprano tú también. Dreamweaver podía ver la anticipación en los ojos de la otra Uma Musume. A diferencia de ella, acostumbrada a este horario, esta chica claramente se había despertado temprano solo para su carrera de debut. Efectivamente, ante las palabras de Dreamweaver, la niña se rascó la cabeza tímidamente. Jeje, ayer estaba muy emocionada. La idea de debutar oficialmente me hizo querer llegar cuanto antes. No puedo defraudar las expectativas de todos. Mientras hablaba, la niña se palmeó el pecho con entusiasmo,
como si quisiera animarse a sí misma. Los ojos de Dreamweaver recorrieron el físico tonificado de la otra antes de finalmente bajar la mirada. La Uma Musume de cabello dorado inclinó la cabeza confundida, preguntándose por qué la otra de repente se había quedado en silencio. No fue hasta que sintió una mirada intensa fija en sus piernas que se sonrojó, agitó las manos torpemente y se cubrió los muslos en una mezcla de vergüenza y molestia. ¿Qué estás mirando? Aunque mostrar algo de piel era perfectamente normal, que la miraran tan fijamente la hacía sentirse extrañamente tímida. Dreamweaver no pareció notar su vergüenza y continuó mirando sus piernas, su tono tranquilo y uniforme. No me extraña que tengas tanta confianza. Es impresionante. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 15. No mires, 15. Al escuchar las palabras de Dreamweaver, la Uma Musume de cabello dorado dio 2 torpes pasos hacia atrás, tratando de cubrir sus muslos con ambas manos, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía ocultarlos por completo. Conmocionada y sonrojada, gritó casi derrotada. Sé que tengo las piernas un poco gruesas, pero no son tan impresionantes. Solo entonces Dreamweaver miró hacia arriba con una pizca de confusión en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Dije que tu poder es impresionante. Al ver la expresión genuinamente desconcertada de Dreamweaver, la rubia Uma Musume infló sus mejillas. Lo hizo a propósito, dijo cosas que podrían malinterpretarse fácilmente. Si es así, es pura maldad. Cuando la rubia no respondió, Dreamweaver continuó. Por lo que dijiste antes, parece que estás bastante segura de tu carrera debut. Así que quería ver si tenías la fuerza para respaldar esa confianza. Resulta que eres bastante fuerte. Solo los 3 primeros finalistas de una carrera debut se consideran que han tenido éxito, por lo que el comentario de Dreamweaver significaba que creía que la rubia tenía lo necesario para terminar entre los 3 primeros. Después de hablar, Dreamweaver parpadeó inocentemente, como preguntando si había algo más que la otra chica no entendía. Al verla así, el rostro de la rubia todavía estaba sonrojado, pero finalmente apartó las manos de sus muslos. Aún así, estaba un poco confundida por las palabras de Dreamweaver, por lo que preguntó. ¿De verdad soné tan segura? Dreamweaver asintió. Las Uma Musume que carecen de confianza no se entusiasman ni esperan con ansias las carreras. Si eso no es confianza, ¿qué otra cosa podría ser? En cierto modo, Dreamweaver proyectaba su propia experiencia. Cuando corrió su primera carrera, no se sentía tan optimista, más bien, se negaba a dar menos de sí misma. Después de una pausa, Dreamweaver extendió su mano. Soy Dreamweaver, el número 1 en esta carrera. La rubia se quedó mirando la mano extendida, aparentemente sorprendida por el repentino cambio de tema. Oh, soy Narita Top Road, el número 3. Aún así, Narita Top Road rápidamente tomó la mano de Dreamweaver, sonriendo cálidamente mientras lo hacía. Al ver la brillante sonrisa de Narita Top Road, Dreamweaver de repente recordó a Nas Nature. Algo en ellas era similar, como si ambas fueran del tipo que vive a la altura de las expectativas de los demás. Eres una persona muy amable, ¿no? Sorprendida por la brusquedad de Dreamweaver, Narita Top Road reaccionó como solía hacerlo Nice Nature, nerviosa, tartamudeando, con las mejillas sonrojadas de nuevo. No tenía ni idea de cómo responder. Justo en ese momento, otra Uma Musume llegó al campo. Las orejas de caballo de Narita Top Road se movieron levemente al oír el sonido. Se giró instintivamente y, al reconocer al recién llegado, comenzó a saludar con entusiasmo. Todavía sin saber cómo responder a Dreamweaver, aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Vega, tú también estás aquí.
también se aseguró de presentar al recién llegado a Dreamweaver. Señalando hacia Uma Musume, una chica de cabello castaño y cola de caballo baja, dijo: «Esa es Admire Vega, mi compañera de clase». Admire Vega no los reconoció, calentándose silenciosamente en la distancia. Narita Topworld sabía cómo era ella, pero temía que Dreamweaver pudiera tener una idea equivocada, así que empezó a explicarlo. Inesperadamente, Dreamweaver habló primero. Ella también es fuerte. Narita Topworld, que acababa de ordenar sus pensamientos, se interrumpió y preguntó instintivamente. Vega es definitivamente fuerte, pero ¿cómo lo sabes? Sus ojos. Puedo ver cuánto quiere ganar. Dreamweaver miró pensativamente la figura que se calentaba en la distancia. Admire Vega tenía una cualidad que reconocía, la obsesión por la victoria. A diferencia de la anticipación habitual que sentían la mayoría de las Uma Musume, esta era una sed más clara y profunda por el título. Tiene un objetivo. En cierto modo, se parece mucho a mí. Dreamweaver reflexionó en silencio. Narita Topworld asintió vagamente, pero pronto sus ojos se abrieron como si acabara de darse cuenta de algo. Así que no tuviste que mirarle los muslos para saber lo fuerte que es, ¿verdad? Incluso Admire Vega se sintió atraída por el estallido y miró desde la distancia. Dreamweaver, que estaba más cerca de Narita Topworld, estaba tan asustada que sus orejas de caballo se aplastaron contra su cabello. No grites tan fuerte, los espectadores están empezando a llegar. Dreamweaver se alisó las orejas y señaló hacia las gradas. Narita Topworld siguió su gesto y, en efecto, vio que las gradas empezaban a llenarse. Varias personas la miraban confundidas. Al darse cuenta de lo que había hecho, el rubor de Narita Topworld se profundizó. Al mirarla, Dreamweaver no pudo evitar comentar: «Tómate. ¿De quién crees que es la culpa?» Provocada, Narita Topworld extendió la mano y pellizcó las mejillas de Dreamweaver. Y vaya, estaban bastante suaves. La tejedora de sueños no se resistió. Estaba acostumbrada a esto por el Hello. Carretera, buena suerte en tu debut. Puedes hacerlo, representante de la clase. En ese momento, los aplausos para Narita Topworld se escucharon desde las gradas. Narita Topworld soltó las mejillas de Dreamweaver, su mano se sentía extrañamente vacía. Pero ella no se detuvo ahí y se giró para saludar a la multitud. «Si no te defraudaré». Detrás de ella, Dreamweaver se frotó las mejillas y dijo: «No tienes que presionarte tanto, ¿sabes?». Ella entendía mejor que nadie lo que se sentía al cargar con expectativas. Y si no podías ganar bajo esa presión, bueno, esa sensación era horrible, ¿verdad? Narita Topworld era una buena chica. No necesitaba pasar por eso. Antes de que Narita Topworld pudiera procesar completamente las palabras de Dreamweaver, otra voz sonó desde las gradas. «Weaver, ve a buscarlos. Hazlo lo mejor que puedas, hermanita». Narita Topworld se giró hacia la voz y vio a Uma Musume, de cabello castaño, saludando a alguien que estaba detrás de ella. Todo un grupo de seguidores la vitoreaban. «Es ese el rey Alo, la mayor». Reconoció a Uma Musume, un estudiante de último año que había debutado un año antes. «Sí, ella es mi hermana». Después de responder, Dreamweaver hizo un gesto hacia las gradas. «Que Alo Senpai es tu hermana». Impresionada por la noticia, Narita Topworld exclamó sin pensar. A lo lejos, las orejas de Admire Vega se movieron levemente, como si hubiera oído algo. Su mirada se tornó pensativa mientras miraba entre Dreamweaver y Ken Hello. «Hermana C.
Casi inconscientemente, apretó los labios. Capítulo 16. No mires, 16. Bienvenidos todos al hipódromo de Tokio. La carrera debut de nuestra Uma Musume está a punto de comenzar. Todas las Uma Musume que han entrenado incansablemente para su debut lucharán ferozmente en esta misma pista. La electrizante voz del comentarista resonó por todo el hipódromo de Tokio a través de los altavoces, y el sol que colgaba en el cielo parecía volverse aún más intenso bajo el calor de sus comentarios. Soy su comentarista en vivo, Akasaka Rin. Y yo soy su comentarista invitado, Sugimoto Kentaro. Tras las palabras de Akasaka, se oyó una voz masculina firme. Al concluir sus palabras de apertura, sus voces se fundieron en una sola. Juntos presenciaremos este duelo ahora, a por el verdadero escenario quien debutará con éxito. En la pista, Dreamweaver aguzó el oído, pensando que las voces de los comentaristas le sonaban algo familiares. Pero antes de que pudiera pensarlo más, se presentó a Dreamweaver como la primera contendiente. Primero, la favorita del público, la número 1, Dreamweaver, de un linaje prestigioso como hermana menor del rey Alo, podrá redimir la derrota de su hermana del año pasado. Dreamweaver se volvió hacia la multitud y saludó suavemente. En las gradas, el rey Alo apretó los puños en silencio. King Alo, que siempre se había enorgullecido de ser una Uma Musume de primer nivel y aspiraba a continuar con el legado de su madre, había sufrido una aplastante derrota en las carreras del año pasado. El año pasado, King Alo solo logró ganar su carrera de debut y la G3 Tokyo Sports Cup. En cuanto a las carreras de la Triple Corona, una oportunidad única para cualquier Uma Musume, no logró ninguna victoria. Una Uma Musume de primer nivel sin un solo título G1 a su nombre. Este fue un golpe devastador para el rey Alo, quien siempre había poseído un orgullo inmenso. Aunque se comportaba igual con sus amigos y su hermana menor, la piel blanca bajo sus uñas apretadas delataba su frustración. Pero después de echar un vistazo a sus amigos a su lado y a Dreamweaver parada en la pista, King Alo finalmente relajó sus manos. Ella colocó sus manos en sus caderas y declaró en voz alta: «Es solo un revés temporal, mi gloria aún está ahí, y la reclamaré yo misma. Después de todo, soy una Uma Musume de primer nivel o...». Al escuchar esa risa familiar, el séquito del rey Alo estalló rápidamente en vítores. A continuación, el segundo favorito, el número 2, Admire Vega. ¿Podrá el rumoreado genio solitario alzarse con la victoria hoy? Luego tenemos a la tercera favorita, la número 3, Narita Top Road. ¿Conseguirá canalizar el entusiasmo de sus fans y avanzar con fuerza como el sol deslumbrante que es? Cuando llamaron sus nombres, Admire Vega y Narita Top Road también saludaron a la multitud. Después de escuchar sus presentaciones, Dreamweaver bajó lentamente la mano. Las Uma Musume, con gran popularidad antes de una carrera, solían ser las favoritas. Parecía que su intuición era acertada, estas dos eran realmente fuertes. Pero Dreamweaver cerró suavemente los ojos. Se quedó quieta en silencio, esperando a que los comentaristas terminaran de leer la lista de competidores. Solo cuando se anunció que los atletas entrarían por las puertas, volvió a abrir los ojos. En ese mismo instante, cada Uma Musume perspicaz en la pista lo sintió. La atmósfera en el hipódromo de Tokio había cambiado. Incluso bajo el sol abrasador, no se percibía ni una pizca de calor. Era como si una espada gélida y brillante se hubiera desenvainado tras ellos. Incluso estando quietos, podían sentir olas de peligro que emanaban de algún lugar. Narita Top Road y Admire Vega, estando entre las Uma Musume más fuertes presentes, naturalmente también lo sintieron. De hecho, ya habían identificado la fuente de esta presión. Al mirar fijamente a Dreamweaver, Narita Top Road quedó atónita. No podía comprender cómo esta Uma Musume, que había estado charlando y burlándose de ella hacía unos momentos,
podía transformarse en una persona completamente diferente en cuestión de minutos. Los ojos de Admire Vega brillaron. La repentina aparición de un rival formidable hizo que la victoria, aparentemente al alcance, se sintiera lejana de repente. Todos los concursantes, por favor, tomen sus posiciones. Antes de que pudieran procesar sus pensamientos, el anuncio del comentarista resonó en sus oídos. Aunque la inquietud persistía en sus corazones, Narita Top Road y Admire Vega entraron en sus respectivas puertas de salida, esperando en silencio el sonido del pistoletazo de salida. Estallido. Pronto, sonó el disparo que anunciaba el inicio de la carrera, y todas las puertas de salida se abrieron simultáneamente. Todas las Uma Musume impulsaron con todas sus fuerzas. La postura es buena y los pasos firmes. Esta salida es perfecta. Narita Top Road ajustó su equilibrio a la perfección en cuanto salió disparada. Pero justo cuando celebraba para sus adentros su exitoso comienzo, un rayo rojo pasó junto a ella como un relámpago. Antes de que pudiera parpadear 2 veces, ya la había dejado atrás. El marcado contraste hizo que Narita Top Road dudara de sí misma. Salí mal, ya me adelantaron todos. Instintivamente miró a su alrededor en busca de respuestas. Pero lo que vio Narita Top Road no fue una pista vacía. Todas las demás Uma Musume a su alrededor tenían expresiones aturdidas similares mientras miraban hacia adelante. Si todos seguían cerca, eso significaba que no había cometido ningún error. Entonces, ¿qué era esa luz roja de ahora? Ante ese pensamiento, Narita Top Road se estremeció inexplicablemente. Era como si sus instintos ya lo supieran, pero su razón se negaba obstinadamente a reconocerlo, como si admitirlo condujera a algo irreversible. Sin embargo, los instintos y la razón de Narita Top Road pronto ya no necesitaron luchar más con la pregunta. Los comentaristas, con su visión más amplia de la carrera, no podían esperar para intervenir. Número 1, Dreamweaver, va a toda velocidad, es increíblemente rápida, dejando a todos atrás en un instante. 5 cuerpos, 6 cuerpos, sigue acelerando. La emocionada comentarista tomó su micrófono y comenzó a dar su narración. El comentarista invitado, que se suponía debía brindar un análisis tranquilo, tampoco pudo mantener la compostura y simplemente siguió calculando frente a su micrófono. Podrá hacerlo, podrá mantener esta velocidad hasta el final, debería reducir la velocidad en la curva primero. Los espectadores estaban como locos. ¿Quién hubiera pensado que elegir ver una carrera de debut sin más les recompensaría con un rayo tan impresionante? Presenciar esa luz roja abriéndose paso entre el grupo de Uma Musume valió la pena la entrada y mucho más. Entre la multitud, rodeada de sus seguidores que la vitoreaban, el rey Alo parpadeó con incredulidad, cerrando y abriendo los ojos repetidamente como si no pudiera confiar en lo que estaba viendo. Pero no importaba cuántas veces parpadeara, la realidad frente a ella permanecía inalterada. Su hermana menor, a quien siempre había dejado atrás durante los entrenamientos, estaba atravesando su carrera debut de esa manera. Esto es aún más impresionante que mi propia carrera de debut. En medio de la multitud que vitoreaba, el rey Alo murmuró para sí misma, sola en sus pensamientos. Capítulo 17. No mires, 17. De pie en la pista, Dreamweaver, como era de esperar, no tenía ni idea del soliloquio murmurado por Ken Helo. Simplemente corrió hacia adelante, sin disminuir la velocidad en lo más mínimo, incluso al tomar la curva. Al volver al hipódromo de Tokio, Dreamweaver no eligió correr desde atrás. En cambio, se lanzó por completo con una estrategia de vanguardia. Una de las razones fue la habilidad púrpura conocida como Chokyo Swift. Aunque no estuviera completamente activada, Dreamweaver podía sentir que su velocidad aumentaba ligeramente. Con ese impulso, ¿por qué no ir con todo en un gran escape? Además, las carreras de debut solo requerían una vuelta al hipódromo de Tokio. En los 1200 metros, la resistencia de Dreamweaver era más que suficiente para llevarla a la meta, sin mencionar la determinación que le daría un segundo aire cuando llegara el agotamiento.
La segunda razón era que, a diferencia de la misión inicial, no tenía oportunidades ilimitadas para memorizar la posición de cada oponente. Su estilo de gran persecución aún no estaba lo suficientemente pulido. Era demasiado arriesgado. Si algo salía mal, sería un desastre. Pero lo que Dreamweaver no había previsto era esto. Incluso sin comprender a fondo la posición de cada Uma Musume, la experiencia que había adquirido corriendo bajo la lluvia se había grabado en su memoria. Incluso después de casi una década, seguía viva. Cuando inclinarse en la curva, cuando hacer su movimiento, cada detalle sobre esta pista volvió a su mente en el momento en que regresó, como si los dioses mismos le susurraran al oído. ¿Por qué había dicho a Narita Top Road antes de la carrera que no se preocupara por cumplir las expectativas de los demás? Porque para Dreamweaver, el resultado nunca estuvo en duda. La ganadora de esta carrera debut solo podía ser ella. Con motas de césped volando a su paso, Dreamweaver arrolló la curva. Muchas de las otras Uma Musume aún estaban a mitad de la curva. Solo podían agachar la cabeza y empujar con todas sus fuerzas por el segundo puesto. ¡Zas! La recta final de 600 metros del hipódromo de Tokio no tuvo ninguna oportunidad contra el sprint de Dreamweaver. Mientras el viento la azotaba, una línea de caracteres carmesí apareció lentamente en la pantalla gigante que dominaba la pista. Primer lugar, Dreamweaver. Después de detenerse, Dreamweaver desató la cinta roja de su cabello, dejando que sus oscuros mechones fluyeran libremente en el aire. Se ató la cinta alrededor de la muñeca y levantó la mano, saludando a la multitud. La visión de esa franja roja fluyendo fue más de lo que el público pudo soportar. Estallaron en vítores. ¡Wow! Eres increíble, Dream, te apoyaré por siempre, ¿me oyes? El rugido de la multitud recorrió el enorme hipódromo de Tokio como un maremoto. Su pasión ardía más que el sol en ese momento. En medio del frenesí, Ken Hello inclinó la cabeza en silencio. No sabía cómo describir lo que sentía. Como hermana mayor de Dreamweaver, debería felicitarla por un logro tan impresionante, y a decir verdad, Ken Hello estaba genuinamente feliz por ella. Aunque solo fuera su debut, Ken Hello podía ver el gran potencial de su hermana pequeña. Con una actuación como esta, quizás incluso tuviera posibilidades de ganar la triple corona clásica de este año. Pero al mismo tiempo, una sensación de frustración la invadió. Ella misma aún no había ganado ni una sola carrera de G1. Y si Dreamweaver, quien nunca la había vencido, se alzaba con el título primero. ¿En qué la convertiría eso de hablar siempre de ser una Uma Musume de primera clase? En el fondo, en un lugar del que ni siquiera ella era consciente, un atisbo de miedo se apoderó de ella. Siempre se había considerado la hermana mayor de Elite, la mentora de Dreamweaver. ¿Qué mirada le dedicaría a su hermana pequeña si la superaba? Vería a una hermana mayor presumida y engreída o peor aún, la tejedora de sueños ni siquiera la miraría, tal vez la dejarían completamente de lado. Los puños de Ken Hello se apretaron inconscientemente. A su lado, uno de los miembros de su pequeño séquito, al notar que algo andaba mal en medio de las ovaciones para Dreamweaver, preguntó preocupado: «Reina, ¿estás bien?». Al escuchar la pregunta de su amiga, Ken Hello levantó la vista y respondió con su característico tono orgulloso: «Como se esperaba de mi hermanita, seguramente algún día se convertirá en una Uma Musume de primer nivel». Cuando su rostro volvió a su expresión habitual, todo parecía normal nuevamente. Señalando a Dreamweaver agitando su cinta roja en la pista, Ken Hello se giró hacia sus amigos y dijo: «Podrían todos hacer lo habitual por mí». El grupo intercambió miradas y luego respondió al unísono: «Lo tienes». En el campo, Dreamweaver estaba agitando su cinta cuando de repente vio esa escena tan familiar desarrollándose entre la multitud. ¿Cómo se llama nuestra hermanita? Pequeño sueño. Más fuerte que nadie. El ganador. Y su futuro. Una estrella brillante, Uma Musume. Así es, cuando hablamos de una hermana menor de primera clase, es decir,
tejedora de sueños. Oh. Al observar el imponente espectáculo de Ken Halo y su escuadrón en las gradas, Dreamweaver sintió que una ceja se le contraía violentamente. Forzó una sonrisa y siguió saludando al público, mientras su rostro se sonrojaba gradualmente de vergüenza. Podría haber jurado que la percepción que el público tenía de ella había cambiado. Antes, sus miradas estaban llenas de admiración, pero después de la actuación de Ken Halo, parecía más bien, wow, de verdad que son hermanas. Mientras agitaba la mano, Dreamweaver apretó los dientes y pensó para sus adentros: si quieres disfrutar de tus travesuras, Chuni, bien, pero tenías que arrastrarme a eso. Power Rangers. Como si quisiera retorcer el cuchillo, justo cuando Dreamweaver estaba tan avergonzada que quería meterse en un agujero, Narita Top Roar, aparentemente para vengarse de ella por el comentario sobre el tomate, se acercó y le susurró la frase directamente al oído. El cálido aliento y la voz de la chica hicieron que las orejas de caballo de Dreamweaver se contrajeran involuntariamente. Sorprendida, retrocedió instintivamente. Cubriéndose los oídos, Dreamweaver le devolvió la mirada, a medias nerviosa y molesta. ¿Desde cuándo ese es tu personaje? Al ver que había logrado provocar a Dreamweaver, Narita Top Roar infló su pecho triunfalmente, como si dijera: jeje, tenía que pagarte. Pero debajo de todo, Narita Top Roar se sintió secretamente aliviada al ver la expresión nerviosa de Dreamweaver. Menos mal. Empezaba a pensar que esa conversación de antes era pura farsa. Parece que solo cambia a ese modo durante las carreras. Si no pudiera volver a cambiar, sí que daría miedo. Capítulo 18. No mires, 18. Después de un rato de juego brusco con Narita Top Roar, Dreamweaver regresó al salón de competidores con ella. Aunque acababan de conocerse, de alguna manera la distancia entre ellas se había reducido sin que ninguna de las dos lo notara. Pero eso tenía sentido. Influenciada por su naturaleza agradable, Dreamweaver siempre había sentido debilidad por personas amables y trabajadoras como ella. Y Narita Top Roar, con su temperamento apacible, se llevaba bien con casi todos. No es de extrañar que la hubieran elegido presidenta de la clase. Estuvo a la altura de las expectativas, trabajó muy duro y además tenía una gran personalidad. De vuelta en el salón, Dreamweaver contó las cualidades de Narita Top Roar con los dedos y luego aplaudió como si acabara de tener una revelación. Básicamente eres el personaje principal, el tipo más clásico de Shonen Jump. Narita Top Roar se sonrojó un poco por el elogio, pero tan pronto como escuchó la última parte, se acercó y pellizcó las mejillas de Dreamweaver, frunciendo el ceño. ¿A quién llamas personaje principal cuando tú quedaste en primer lugar? Pero tú también quedaste entre los 3 primeros, murmuró Dreamweaver, frotándose las mejillas adoloridas. Tu clasificación en la carrera de debut no es tan importante. Mientras termines entre los 3 primeros, habrás tenido un debut exitoso. Además, no pierden siempre los protagonistas en su primer gran partido, todo se reduce a la remontada del desvalido. Narita Top Roar sabía que Dreamweaver estaba tratando de animarla, pero no pudo evitar sentirse un poco desanimada, como si hubiera decepcionado a su entrenadora y amigos. Aún así, no quería descargar esos sentimientos negativos en su nueva amiga, así que cambió de tema. Entonces ya elegiste la canción que interpretarás en el escenario de la victoria más tarde. Dreamweaver inclinó la cabeza, luciendo desconcertada. Elegir una canción, ¿qué quieres decir? El ganador podrá elegir qué canción interpretar en el escenario de la victoria, no me digas que lo olvidaste. Narita Top Roar la miró con incredulidad. Para una Uma Musume, tu debut en la carrera fue un evento único, y la canción que interpretaste en tu primera etapa de la victoria era algo en lo que casi todas pensaban constantemente, aparte del entrenamiento, claro. ¿Cómo podía alguien tan fuerte como Dreamweaver no haber elegido una canción? Al ver la expresión de Narita Top Roar, Dreamweaver empezó a sentirse un poco incómoda. Eligió sus palabras con cuidado.
Primero asegurémonos de que estamos de acuerdo sobre qué es la etapa de la victoria. Eso solo hizo que Narita Top Road se sorprendiera aún más. Quien hubiera pensado que esta Uma Musume, que acababa de ganar su primera carrera por goleada, no tenía ni idea de lo que era la etapa de la victoria. Era un estudiante de Trasen, no una chica de campo. No tenía compañeras de clase que ya habían corrido sus primeras carreras. Dream-chan, no me digas que estás. Narita Top Road frunció el ceño, ya pensando en una historia de fondo para ella. El hijo ilegítimo de una familia noble, te criaste en el campo y hace poco regresaste a Tokio, ¿verdad? He oído hablar de esto. Esta es tu oportunidad de dejar en evidencia a todos los que alguna vez te menospreciaron, ¿verdad? Basándose en los antecedentes de Dreamweaver como descendiente de un linaje famoso y mezclando algunos de los chismes que había escuchado de sus compañeras de clase últimamente, Narita Top Road reconstruyó lo que pensó que era una explicación perfecta. Ante esta teoría, Dreamweaver solo pudo suspirar y negar con la cabeza. Si esa fuera realmente mi historia, tal vez no habría tenido que soportar a mi hermana animándome así delante de todos. Al oír eso, Narita Top Road se quedó en silencio. Casi había olvidado cómo era el Rey Halo. Las pequeñas travesuras del Rey Halo eran legendarias en Trasen. Narita Top Road simplemente no podía imaginar a alguien como ella, que actuaba como si fuera el personaje principal, desempeñando un papel en ese tipo de drama. De repente, como si acabara de comprender algo, la mirada de Narita Top Road se suavizó con compasión. Colocó las manos sobre los hombros de Dreamweaver. Has pasado por mucho. Si su hermana era tan tonta, la vida como hermana menor debía haber sido dura. Dreamweaver no entendió muy bien por qué Narita Top Road había dicho eso de repente, pero imitó el gesto, colocando sus propias manos sobre los hombros de Narita Top Road y hablando con seriedad. Y lo más importante, ¿podrías explicarme qué es la etapa de victoria? Al ver la mirada de desorientación en los ojos de Dreamweaver, Narita Top Road comprendió de repente. Quizás ambas hermanas eran un poco tontas después de todo. Un minuto después, Narita Top Road dio una explicación concisa de lo que era la etapa de la victoria. Cuando terminó, Dreamweaver ya estaba bañada en sudor frío. Oh no. Se había olvidado por completo de esto. Ahora que lo pensaba, también se había saltado la etapa de la victoria después de su verdadera carrera de debut. Tras años de entrenamiento centrados únicamente en los objetivos de la misión del guión, lo había olvidado por completo. Se suponía que debía actuar en el escenario, cuando no sabía nada sobre baile. Ya se había sentido bastante avergonzada por los vítores del Rey Halo antes, la idea de tener que hacer algo así frente a una audiencia en vivo. Dreamweaver se estremeció ante la idea. Agarró su mochila y extendió la mano hacia Narita Top Road. Road-chan, salgamos corriendo. No lo digas como si nos fuéramos o algo así. Narita Top Road le apartó la mano de un manotazo y continuó. Estoy bastante segura de que la escuela ofrece clases para esto, ¿verdad? No hay necesidad de entrar en pánico. Al escuchar eso, Dreamweaver sonrió levemente. Me los salté todos. ¿Por qué harías eso? Narita Top Road volvió a quedar atónita. Dreamweaver no parecía de las que se hacen novillos. En lugar de eso fui a entrenar. La tejedora de sueños hinchó el pecho, sin ninguna vergüenza. Y era cierto, los requisitos de la misión siempre habían sido ganar carreras, nunca bailar. Al verla así, Narita Top Road abrió la boca para replicar, pero entonces una pregunta que la había estado molestando de repente recibió respuesta. Así que por eso es tan fuerte, pensó, mirando a Dreamweaver con emociones encontradas. Después de un momento de silencio, Narita Top Road preguntó con cautela, Dream-chan, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Desde los 6 años. ¿Por qué? Desde los 6 años hasta ahora. ¿Cuál es el problema? No te preocupes, gestioné bien la intensidad, no me exigí tanto como para lesionarme gravemente.
Pensando que Narita Top Road estaba preocupada por ella, Dreamweaver sonrió y flexionó su brazo juguetonamente. Los sentimientos de Narita Top Road eran complicados. Por lo que dijo Dreamweaver, incluso había diseñado su propio régimen de entrenamiento. Y, por lo que parecía, no solo se había saltado las clases de baile, sino también muchas otras cosas. Narita Top Road apretó los labios. Ella también había empezado a entrenar desde pequeña, pero desde luego no a los 6 años. Además, había tenido un entrenador que la guiaba. Incluso cuando sintió que iba a rendirse, su entrenador había estado ahí para ayudarla. Pero Dreamweaver era diferente. Una niña de 6 años de primaria, que soportaba las dificultades del entrenamiento, superando desafíos físicos y mentales, e incluso planificando su propio régimen. Dado lo fuerte que era ahora, debe haber seguido ese plan a la perfección. Había mantenido eso por 10 años. Una imagen cruzó por la mente de Narita Top Road, otros niños reuniéndose con amigos para jugar libremente, mientras una joven Dreamweaver corría sola en la pista, completamente sola. Nunca se cansaba, nunca quería relajarse, nunca se sentía sola. Capítulo 19. No mires, 19. ¿A qué había renunciado Dreamweaver por el campeonato de hoy? Desconocer el escenario de la ceremonia de la victoria, no saber bailar probablemente era solo la punta del iceberg. Narita Top Road apretó los labios, con la mirada complicada al contemplar la expresión completamente vacía de Dreamweaver. ¿Cómo podía alguien como ella siquiera elegir una canción? ¿Acaso tenía alguna que le gustara de verdad? En la vida de Dreamweaver hasta ahora, ¿qué había habido además de las carreras? Por alguna razón, Narita Top Road sintió de repente una punzada de tristeza. Casi instintivamente, extendió la mano y agarró la de Dreamweaver. Todavía falta tiempo para que comience la etapa de la victoria. Más o menos. Narita Top Road miró el rostro ligeramente perdido de Dreamweaver, su agarre cada vez más fuerte y más nervioso. Vamos a practicar juntos, que todos lo sepan, que todos lo vean, la presencia de Dream-chan. Oh. Al observar los ojos llorosos de Narita Top Road, Dreamweaver instintivamente murmuró que estaba de acuerdo. Una vez que Dreamweaver asintió, Narita Top Road tomó su mano y salió corriendo de la sala de competidores, corriendo hacia el estudio de baile. Las Uma Musume nacieron para correr, pero si no hay nada en la vida además de competir, entonces ¿no es eso simplemente demasiado lamentable? Apretando los dientes, Narita Top Road tomó una resolución en silencio en su corazón. Tenía que asegurarse de que Dreamweaver subiera al escenario perfectamente. Pronto, Narita Top Road atrajo a Dreamweaver a través de las puertas del estudio de baile. Admire Vega, que ya estaba esperando adentro, abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpida inmediatamente por Narita Top Road. Vega, ¿tienes alguna recomendación musical? Ja. Antes de que pudiera preguntar más, Narita Top Road ya había sacado su teléfono, lo había pasado unas cuantas veces y se lo había entregado a Dreamweaver. Dream-chan, te recomiendo algunas canciones, escúchalas como referencia. Dreamweaver tomó obedientemente el teléfono y comenzó a escuchar. Mientras tanto, Narita Top Road corrió inmediatamente al lado de Admire Vega. Al ver el cambio de actitud de Narita Top Road, Admire Vega frunció el ceño. No entendía qué estaba pasando. Dreamweaver fue quien obtuvo el primer lugar, no debería ser ella quien eligiera la canción. Como si percibiera su confusión, Narita Top Road la llevó a un rincón y le explicó todo en voz baja. Unos minutos después de haber escuchado toda la historia, Admire Vega dejó escapar un suave suspiro. Inconscientemente, recordó lo que había presenciado en la pista ese mismo día. Admire Vega sintió una punzada de envidia hacia Ken Hello, quien había estado animando a su hermana pequeña desde las gradas. Volvió la mirada hacia Dreamweaver, quien escuchaba música en la esquina, y pensó: tejedora de sueños, es si fuera mi hermana pequeña.
negó con la cabeza, dejando a un lado sus emociones agitadas, y caminó directamente hacia Dreamweaver. «Prepárate». Dreamweaver levantó la vista con la mirada perdida, solo para ver a Admire Vega quitándose la chaqueta, dejando al descubierto su ropa de entrenamiento. Flexionó las muñecas, con la mirada tan aguda como si se dirigiera a la pista. Solo nos queda 1 hora antes de la actuación. Comencemos. Narita Top Road también se había puesto ropa de práctica. Aplaudió, con su cálida sonrisa de vuelta, aunque su mirada seguía determinada. Durante la sesión de práctica posterior, Narita Top Road se encargó de enseñar los movimientos básicos. Sus instrucciones fueron meticulosas, desglosando cada giro y cada movimiento de la mano en los movimientos más fundamentales. Admire Vega se encargó de corregir los detalles. Su mirada aguda detectó al instante cualquier descoordinación en los movimientos de Dreamweaver. Relaja un poco más los hombros. Esta curva necesita ser más suave. Tus ojos. Presta atención a tus ojos, no estás en la pista ahora, suaviza tu mirada. Dreamweaver, que nunca había hecho algo así, era un poco torpe al principio. Pero sus años de entrenamiento no habían sido en vano. Gracias a su excelente control corporal, sus pasos de baile se volvieron rápidamente más fluidos. Cuando te entregas a algo, el tiempo vuela. Admire Vega, que estaba pendiente del reloj, vio cómo Dreamweaver se empapaba en sudor y asintió levemente en señal de aprobación. Caminó hasta la esquina del estudio de baile, cogió una toalla y una botella de agua y se las arrojó a Dreamweaver. El tiempo casi se acaba. Este nivel es lo suficientemente bueno. Dreamweaver, que había estado absorta pensando en los movimientos, movió ligeramente sus orejas de caballo e instintivamente extendió su mano derecha para atrapar los objetos que Admire Vega había arrojado. Se secó la cara enrojecida con la toalla y luego bebió más de la mitad de la botella de agua de una sola vez. Después de recuperar el aliento por un momento, Dreamweaver finalmente encontró la oportunidad de expresar la pregunta que había estado pesando en su mente. ¿Por qué me ayudas así? Narita Faproor, que también había aceptado una toalla y agua de Admire Vega, se secó el sudor y sonrió. Porque esta es tu primera vez y tu único escenario de debut. Admire Vega también se acercó y continuó donde lo dejó Narita Faproor. El escenario es una parte importante de ser una Uma Musume. Para Dreamweaver, que había puesto toda su atención en la pista y estaba obsesionada con la victoria, no podía entender por qué Narita Faproor y Admire Vega le daban tanta importancia al escenario. A diferencia de otras Uma Musume, la razón de Dreamweaver para entrar en la pista nunca fue su amor por correr. Había una sola razón por la que luchaba tan desesperadamente por el campeonato: despertar a su madre de su lecho de enferma. A los ojos de Dreamweaver, todo aquel que pisaba la pista era un enemigo, alguien a quien debía superar. Ese fue también el motivo por el que su comportamiento cambió tan drásticamente en el momento en que entró oficialmente en una carrera. En el mundo de Dreamweaver, cada Uma Musume en la pista era una espada afilada. Solo quien luchaba hasta el final podía brillar con la luz más brillante. Ella también tenía que tener la determinación de acabar con todos los demás para ganarse el derecho a la victoria. Este era el hipódromo, un campo de duelos. Un caballo lideraba, 10.000 se dispersaban. Para forjar la espada más afilada, había que abatir a todos los enemigos. Solo podría haber un ganador. Por eso no podía entender Narita Faproor y Admire Vega. Narita Faproor era más fácil de explicar. Después de todo, Dreamweaver se había llevado bien con ella antes de la carrera y también habían estado en buenos términos después del partido. En el corazón de Dreamweaver, ya podían considerarse amigos. Fuera de la pista, aún podía tratar a Narita Faproor como a un amigo. Pero Admire Vega era diferente. Dreamweaver nunca le había hablado. Para Dreamweaver,
Su impresión de Admire Vega todavía estaba atrapada en la pista. Alguien a quien tenía que derribar, alguien a quien tenía que superar. Dreamweaver no podía entender la importancia del escenario para Uma Musume, ni tampoco podía entender por qué Admire Vega le estaba ayudando. Al ver la mirada obstinada en los ojos de Dreamweaver, Narita Top Road pareció entender algo y dijo vacilante: Dream-chan, las chicas que hacen caballos nacieron para correr, pero... Antes de que Narita Top Road pudiera terminar, Admire Vega la interrumpió con una mirada. Admire Vega se giró hacia Dreamweaver y la miró directamente a los ojos. Piénsalo como el trofeo del ganador. La próxima vez lo recuperaré. Dreamweaver miró los ojos morados de Admire Vega y vio algo familiar reflejado en ellos. Casi instintivamente, murmuró: realmente nos parecemos un poco, ¿no? Ambos tenían razones por las que no podían permitirse perder. Por alguna razón, Admire Vega se puso visiblemente rígida al oír esto y giró la cabeza un tanto torpemente. Narita Top Road los miró a ambos, parpadeando, y de repente sintió que la habían dejado de lado. Bromeó con un tono de queja fingido: lo siento, no soy como tú, ¿eh? Para su sorpresa, Dreamweaver rió y asintió. Pero antes de que Narita Top Road pudiera reaccionar, Dreamweaver continuó: porque Road-chan es solo Road-chan. Road-chan es una persona muy amable. Al oír esto, Narita Top Road también giró la cabeza un tanto torpemente y murmuró en voz baja: ¿qué pasa con eso? Al verlos a ambos alejarse por alguna razón, Dreamweaver se sintió un poco confundida. En ese momento, un miembro del personal empujó la puerta y entró en la sala de baile. Señoras, por favor, diríjanse inmediatamente al área de preparación E. Por supuesto, la empleada se quedó momentáneamente atónita ante la inusual escena. Tras observarla un momento, les recordó una vez más en voz baja antes de cerrar la puerta lentamente. 5 minutos más tarde, el público expectante agitó sus luces fluorescentes frente al escenario de la victoria, cortando brillantes rastros de luz a través de la oscuridad. Mientras las luces deslumbrantes barrían la oscuridad, una tras otra se encendieron las luces del escenario. 3 figuras aparecieron repentinamente en el escenario, previamente vacío. Los 3, ya vestidos con sus trajes de escenario, brillaban con fuerza bajo las luces. Los focos dirigieron la atención de todos hacia Dreamweaver. De pie en el centro del escenario, Dreamweaver agarraba nerviosamente su micrófono. Aunque había practicado, enfrentarse a tanta gente aún la ponía ansiosa. Tú también deberías estar así de nerviosa cuando eres tan directa, se escuchó un murmullo a su lado. Dreamweaver instintivamente se giró para mirar y vio a Narita Top Road sacándole la lengua. Admire Vega, de pie al otro lado, asintió en silencio. Aunque no entendía muy bien qué significaba Narita Top Road, Dreamweaver sintió que su nerviosismo se aliviaba de forma algo inexplicable. Se puso una mano sobre el pecho y habló al público, cuya energía parecía capaz de iluminar la noche. Soy tejedor de sueños. Las luces en la oscuridad vitorearon en respuesta, como si le respondieran. La canción que interpretaré para todos es Neo Aspecto. Al terminar las palabras de Dreamweaver, los focos se apagaron bruscamente antes de encenderse de nuevo uno a uno. Brillantes halos azul-violeta se alzaron como columnas de luz, iluminando todo el hipódromo de Tokio antes de volver al escenario, iluminando de nuevo a las 3 figuras. Dreamweaver estaba de pie en el centro del escenario. Su cola de caballo alta con cinta roja se movía suavemente al ritmo de la música y su falda se ensanchaba con cada paso. Aunque sus movimientos aún tenían un matiz de vacilación, la luz reflejada en sus ojos ya no contenía ningún rastro de confusión. La introducción electrónica cortó el aire nocturno como una estrella fugaz. Respiró hondo y se llevó el micrófono a los labios.
Utsukusiki Inochi no Enrei, el hermoso brillo de la vida. Sumugareta Sirabe Umare Yuku Michi, una melodía tejida, un camino que nace. Créeme que este es el camino correcto. Su voz salió más clara y brillante de lo que esperaba. Sus hombros, inicialmente tensos, se relajaron gradualmente bajo la mirada alentadora de Narita Taproot. Dreamweaver se incorporó a la rutina de baile, vislumbrando a los fans en las primeras filas agitando carteles luminosos con entusiasmo. Dreamweaver se acercó a los seguidores. Nobasu te Wananimo Tsukamenai Mama, mis manos extendidas no se aferran a nada. Ikitsuji mo Umaku de Kisu, ni siquiera puedo recuperar el aliento correctamente. Yeta Kuchibiru Damarikomu, mis fríos labios callan. En ese fugaz instante, Dreamweaver recordó cómo escuchar esta canción por primera vez en el estudio de baile fue como un golpe en el corazón. La presión y la ansiedad acumuladas durante años se desbordaron a través de la letra que salía de sus labios. En la oscuridad, oscuridad. Narita Taproot y Admire Vega, de pie junto a ella, se unieron en perfecta armonía. Siento soledad, soledad. Tu voz Kokoro no Uragawa ni Fureta Setsuna, en el instante en que tu voz tocó lo más profundo de mi corazón. Encuentra una manera, encuentra una manera. La razón por la que había luchado hasta ahora, el amor que su madre le había dado, todo ello brotó del corazón de Dreamweaver en su canción. Lo sé, amado, amado. Moichido Tsunagou te wou, que nuestras manos se unan una vez más. En ese momento, los efectos de escenario estallaron a su alrededor. Estrellas holográficas se arremolinaban a sus pies. Dreamweaver se arrancó bruscamente la cinta roja de la cola de caballo y la aferró con fuerza. Te sostengo. Hermosa más orgullosa. Tan hermosa, más valiente. Tan hermoso y brillante. Okori Takaku Kanadetai, quiero jugar con orgullo. Ah, en el escenario. Canta, canta. Los tambores alcanzaron un crescendo. Dreamweaver volcó su voz en el micrófono, y la cinta que sostenía en la mano se deslizó como una llama sobre las cámaras, incendiando todo el escenario de la victoria. Las luces, como si se hubieran encendido, cambiaron instantáneamente de azul púrpura a un rojo anaranjado intenso. Miseyo Arata Nasugata Wou, te mostraré esta nueva forma. Narita Taproot y Admire Vega intercambiaron una mirada antes de moverse al lado de Dreamweaver. ¡Wow, wow! Se unieron para la armonía final, cada uno tomando una de las manos de Dreamweaver. Cuando la nota final se desvaneció, una ola de aplausos y vítores surgió de la audiencia. Bajo los focos restaurados, Dreamweaver vio la orejera con cinta azul de Kenhelo balanceándose vigorosamente entre la multitud. Estaba a punto de saludar en esa dirección cuando de repente sintió un toque en la palma de la mano. Dreamweaver se giró instintivamente para mirar. Perfecto, vio que Narita Taproot decía en silencio a su lado. Luego, Narita Taproot señaló sutilmente hacia Admire Vega, indicándole a Dreamweaver que mirara. Al notar el gesto de Narita Taproot, Admire Vega inmediatamente volvió a la neutralidad, pero Dreamweaver aún podía ver la leve curvatura de sus labios. Así que esto es lo que se siente estar aquí. Un sentimiento de que algo estaba por comenzar llenó el corazón de Dreamweaver, dejándola ligeramente aturdida. A través de sus manos unidas, Dreamweaver sintió que estaba empezando a comprender lo que representaba la etapa de victoria para Uma Musume. No fue hasta que Narita Taproot levantó sus manos juntas para saludar a la audiencia que Dreamweaver salió de su ensoñación. Capítulo 20. No mires, 20. En el caso de la mayoría de las Uma Musume, los entrenadores la seleccionan en carreras internas de Trasen incluso antes de su debut. Después de eso, las Uma Musume entrenarían con su entrenador, perfeccionando sus habilidades hasta que él las considerara listas para debutar oficialmente.
Dreamweaver no se molestó en hacer esas elecciones. Ganar su carrera debut era prácticamente un hecho. En lugar de perder tiempo intentando ganarse la confianza de un entrenador antes de inscribirse, decidió tomar la carrera debut como su escenario. Ganaría con una brillantez deslumbrante y haría que esos entrenadores vinieran a ella. Pero al día siguiente de su debut, cuando Dreamweaver pisó con confianza la pista de Trassen, el esperado enjambre de entrenadores que se apresuraban a invitarla no apareció. Los entrenadores asumieron que cualquier Uma Musume en una carrera de debut ya debía haber sido elegida. Se preguntó, desconcertada. No podía ser que los entrenadores de Trassen no supieran de su talento. Había ganado por un margen amplio, hasta un ciego lo notaría solo con los vítores. Cuanto más lo pensaba, más extraño le parecía. También notó que cada vez que miraba hacia los entrenadores reunidos en la pista, ellos desviaban la mirada torpemente, como si la evitaran deliberadamente. Finalmente, cansada de adivinar, Dreamweaver decidió elegir un solo entrenador del grupo para responder sus preguntas. Se dirigió hacia ellos, causando un revuelo entre los entrenadores agrupados al costado de la pista. Comenzaron a empujarse unos a otros, tratando de poner a alguien adelante. Cuando llegó, un joven entrenador, claramente nuevo en Trassen, había sido empujado al frente. Dreamweaver miró a los entrenadores que se escondían detrás de él, silbando inocentemente al cielo, y no pudo evitar sentirse exasperada. En cierto modo, su coordinación era impresionante, pero incluso un idiota podría decir que algo andaba mal. Ella apartó su atención de los veteranos, miró al joven entrenador nervioso y dijo: ¿Y bien te importaría explicarlo? El joven entrenador estaba bañado en sudor frío, pero aún así intentó hacerse el tonto. Explicar qué. Ante un intento tan débil, Dreamweaver ni siquiera tuvo ganas de discutir. Simplemente señaló en silencio a los entrenadores que observaban el cielo detrás de él y se quedó mirando. Ten cuidado con el niño, creo que su cerebro está a punto de sufrir un cortocircuito. Justo cuando los engranajes mentales del joven entrenador estaban a toda marcha, amenazando con estrellarse, la voz de un hombre de mediana edad habló detrás de Dreamweaver. Se giró y vio a un entrenador con gorra gris que le resultaba familiar. Tras un momento de escrutinio, se aventuró. Eres el entrenador de Narita Top Road, ¿verdad? Ah, si te acordaste de mí tras un solo vistazo al hipódromo, qué buena memoria. Se rió entre dientes mientras se acercaba, le dio una palmadita en el hombro al joven entrenador y le hizo un gesto para que se fuera. Gracias, señor Oki. El joven entrenador hizo una reverencia, luego se secó el sudor y se apresuró a irse. Dreamweaver no lo detuvo. Solo después de que se fue, le dijo lentamente a Oki: ¿Y bien te importaría explicarlo? Hablemos en otro lugar. Todavía hay demasiada gente aquí. En lugar de responder directamente, Oki sonrió y señaló un banco al otro lado de la vía. Una vez que se sentaron, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera cerca antes de hablar. Te preguntas por qué ningún entrenador se acerca a ti. Después de esa escena, cualquiera que no lo encontrara extraño sería el raro. Entonces, ¿por qué y por qué tanto secretismo, ahuyentando a todos los demás? ¿Qué es esto? ¿La oscura verdad de Trassen o algo así? El tono de Dreamweaver denotaba irritación. Primero, su plan había fracasado. Luego, todos esos entrenadores la habían evitado como a la plaga. Tenía derecho a estar enojada. Oki se rió de buena gana antes de responder. No hay ninguna verdad oscura aquí. Has pasado demasiado tiempo en los foros de la escuela, chica. En realidad, los entrenadores te evitan por tu culpa. Dreamweaver se señaló a sí misma, desconcertada. Evitándome porque soy de esas Uma Musume que se enfurecen al ver a un entrenador. Realmente espero que ese tipo de Uma Musume sea algo que solo inventaste. Oki sonrió irónicamente, se aclaró la garganta y luego le habló con seriedad. Para ser precisos, es por tu madre, Jansen Brave.
Como su hija, quizá no comprendas el peso de ese nombre, pero para nosotros, los entrenadores, es una leyenda. Después de todo, ella es una Uma Musume de clase mundial. Ella misma buscó a los entrenadores y nos pidió que no te reclutáramos. ¿Quién se atrevería a decir que no? La respuesta dejó atónita a Dreamweaver. Nunca habría imaginado que Jansen Brave estaba detrás. Pero ¿por qué haría eso que ganaría impidiendo que su propia hija encontrara un entrenador? Aturdida por la revelación, Dreamweaver se levantó instintivamente del banco, lista para enfrentar a Dancing Brave de inmediato. Al ver su expresión feroz, Oki no intentó detenerla, pero agregó: no tiene sentido buscarla. Has estado viviendo en la escuela, así que quizá no lo sepas. Se fue al extranjero hace unos días a una exposición. Al oír esto, Dreamweaver sacó su teléfono inmediatamente, lista para marcar a Dancing Brave en formato internacional. Pero al tocar la pantalla, se dio cuenta de que no sabía en qué país se encontraba. Para realizar una llamada internacional, primero necesitaba el código del país. Ella instintivamente miró a Oki. Él simplemente se encogió de hombros con impotencia. ¿Crees que no lo esperaba? Probablemente ya haya cambiado de número. Solo entonces Dreamweaver lo entendió. Apretó el teléfono con fuerza y murmuró: evitándome, Sin siquiera mirarla, había usado su influencia para que los entrenadores se alejaran. ¿Qué intentaba hacer? Al ver a Dreamweaver fruncir los labios y bajar la cabeza pensativa, Oki apartó la mirada y observó el cielo como si hablara consigo mismo. Los entrenadores definen el futuro de una Uma Musume. Elegir uno requiere notificación a los padres. Aunque no hubiera advertido a todos de antemano, podría haberlos rechazado uno por uno hasta que se rindieran. Pero decirlo de frente y luego evitarte así. Probablemente ella tampoco quiere que su relación se arruine. Dreamweaver, de pie junto a él, apretó el teléfono con más fuerza en silencio. Su tono era tranquilo, indescifrable. Y esa es una excusa para tratarme como una marioneta. Oki se giró para mirarla. Su flequillo le cubría los ojos, ocultando su expresión. Suspira profundamente y mira hacia el cielo. Quién sabe, al fin y al cabo, nunca he sido madre. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Adonis Alvarez, José Luis Rodríguez García, Lucas Alves de Moura, Aitor Torre, Fardeus, 28F, Coro 0459, José Jiménez, Josué Castro, Germán Vázquez, Giancarlo Romero, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Ronald Alba Colque, Edgar Aguirre Quiroga, Fernando Gijón, K4T, José Díaz, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Salmón Book, Francisco Álvarez, Alejandro 9901 Anime, Juan Carlos Islas Valles, Song Hyun Park, MYC, Dio Brando, Destorollar, Saúl Harold Cisneros Mora, Madara Uchía, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, Muerto 333, GSH, Loco Chan, Hank, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Multiversal 131, Neofanfix 11, Dead Mask, Landon Vargas,
David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diago. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zadkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.